Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra, muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de días de perdón y de liberación. Cada uno de nuestros días necesitamos vivirlos en la liberación y en el perdón. ¿Por qué razón? La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que no permitamos que ninguna raíz de amargura entre en nuestro corazón o se establezca en nuestro corazón, porque nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios, y no solo a nosotros, sino también va a contaminar a los que están a nuestro alrededor, impidiéndoles a ellos también alcanzar la gracia de Dios. Por eso, esa es una de las razones por las cuales el perdón es imprescindible. El perdón es lo que combate la amargura. Generalmente la amargura viene en su causa principal por falta de perdón, frustración, agobio, cosas que porque la vida no es como nosotros necesitamos o nosotros queríamos que fuera, y eso obviamente requiere de nosotros un cambio de actitud, de perdón, porque la vida no es como nosotros hubiéramos querido, y de aceptación y de partir a partir de lo que tenemos hacia un futuro de esperanza, hacia un futuro de bien, hacia un futuro de paz, como es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. ¿Por qué debemos perdonar? En primer lugar, la palabra de Dios nos dice que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto, y de la misma manera Jesús nos enseñó a que siguiéramos sus huellas. Y Dios, tanto en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, perdona lo imperdonable. Tenemos la parábola de los dos deudores, donde había uno que le debía millones y otro que le debía 100, y al que le debía millones le perdona todo. Pero después tenía a un deudor que le debía apenas 100 y no lo perdona. Y entonces al final el Señor lo castiga. Y la palabra de Dios dice que si nosotros no perdonamos a los demás, no vamos a ser perdonados nosotros. Y Dios hace lo impensable, no solo perdona lo imperdonable, sino que hace lo impensable, es perdonar todas nuestras ofensas que fueron directamente ofensas en contra de Él, y no perdonar. Si nosotros no somos perdonados por Él, vamos a la condenación eterna. Si nosotros no perdonamos, eso también nos asegura un destino triste y una vida llena de muchos días malos y amargos. Necesitamos limpiar nuestra casa emocional de toda amargura, dándole una oportunidad a la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. No solo saliendo de la amargura, sino también cuando no perdonamos, estamos atados al pasado, y la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 9, versículo 62, que si queremos entrar al reino de Dios, si queremos ser aptos para el reino de Dios, debemos dejar atrás el pasado. Y para dejar atrás el pasado no es solamente necesario el olvido, es necesario el perdón. El mundo dice que no perdona, pero olvida. El olvido no cura las heridas realmente. Lo que cura las heridas es el perdón. El olvido es solamente una pretensión de la vieja naturaleza que para no perdonar y para pretender que hemos sido liberados de esa amargura, pero en la realidad no. El tiempo no cura las heridas, lo que cura las heridas es el perdón, el perdón de Dios, primero de Él hacia nosotros, y luego dándole de gracia lo que hemos recibido de gracia, que es perdonar a otros. Empecemos hoy. No perdamos más el tiempo reteniendo heridas, reteniendo ofensas, reteniendo dolores, reteniendo frustraciones, porque derivado de las cosas malas que nos pasaron en el pasado, nuestra vida no fue lo que nosotros queríamos. En Dios hay nuevas oportunidades. Él cambia los tiempos y nos da nuevas oportunidades, y necesitamos empezar hoy. La palabra nos enseña que hagamos hoy lo que necesitamos hacer hoy, y hoy lo que necesitamos hacer es perdonar y liberarnos de toda atadura con el pasado.
pasado. El perdón es un proceso, no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino es un proceso. Cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar al hermano, Jesús le dice 70 veces 7. Y eso implica 70 ofensas, pero también 70 veces la misma ofensa. Es decir, nos está hablando de que el perdón es un proceso gradual en el cual nosotros decidimos perdonar, y ese perdón va sanando las heridas, cerrándolas, hasta que podemos recordar el tema que provocó ese dolor, y lo podemos recordar sin resentimiento, sin dolor, y habiendo aprendido las lecciones de nuestro pasado. Muchas veces el perdón no va a suceder de la noche a la mañana, pero necesitamos perseverar para ser liberados. Uno de los mayores regalos que nosotros recibimos de parte del Señor es la libertad, y la libertad vale la pena el esfuerzo. Vivir en la libertad del pasado, de la amargura, de la falta de perdón, del resentimiento, de los deseos de venganza, etcétera, es una esclavitud, es una libertad de la esclavitud de todas esas cosas. Entonces necesitamos ser libres todos los días. No es una cuestión que la podemos dejar solo para un día y mañana no, sino que necesitamos vivir la vida con el perdón por delante, perdonando lo del pasado, pero también perdonando las nuevas ofensas que podemos recibir en el presente. El perdón es un estilo de vida, no es algo que hacemos eventualmente, sino el perdón es algo en lo cual necesitamos vivir todos los días. De la misma manera que Dios nos perdona todos los días, de la misma manera nosotros necesitamos perdonar todos los días a aquellos que nos pudieron haber ofendido. Dios nos perdona todos los días porque y lo dice su palabra en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 25, de 22 y 23, que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. ¿Por qué? Porque todos los días necesitamos misericordia, recibir misericordia, y la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 10 versículo 8 que lo que hemos recibido de gracia también lo demos de gracia. Por lo tanto, si recibimos el perdón de Dios de gracia, perdonemos a los demás de gracia, y recibimos el perdón de Dios todos los días, vivamos todos los días en el perdón hacia los demás, y evitemos la contaminación de la amargura, de la falta de perdón, del resentimiento, de los deseos de venganza, y vivamos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. La palabra dice en Juan capítulo 8 versículo 31 al 32 que nosotros conoceremos la verdad de Dios, y seremos libres, y de esa manera seremos sus discípulos, y al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Uno de los grandes regalos de Dios para nuestras vidas, aparte del perdón de pecados y la vida eterna, es la libertad que Él nos ha dado para poder alcanzar el propósito y el destino que Él tiene para cada uno de nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, para que nuestra vida sea una vida abundante, una vida plena, una vida bendecida y una vida en victoria. No permitamos que nada nos estorbe en alcanzar esos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, y parte de ello es vivir cada día en el perdón y en la liberación de la amargura. Muy bien, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta mañana que tú nos permites, Señor, iniciar el día meditando en tu palabra, Señor, para que tu palabra se haga vida en cada uno de nosotros, para que tu palabra guíe cada uno de nuestros días, Señor. Padre, gracias por ese regalo que hemos recibido de ti, el perdón, Señor, y gracias, Padre, porque el perdón nos libera, el perdón nos abre el camino hacia tu reino, Señor, hacia disfrutar la plenitud de las bendiciones de tu reino, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo
nos revele y nos guíe, Señor, todas aquellas cosas que aún necesitamos perdonar para ser verdaderamente libres, Señor, para ser libres de la amargura y para poder disfrutar de la plenitud de tu gracia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga grandemente. Que tengan una linda mañana. Y si Dios lo permite, a mediodía nos volvemos a encontrar para compartir otra perla de la palabra. Bendiciones y un abrazo para cada uno.